Enrique Castillo, periodista, analista político, está con nosotros en Sin Vueltas. Bienvenido, Enrique. Jorge, muy buenas noches. Comencemos por el Congreso, nuestro dolor de cabeza muchas veces. ¿Podemos esperar algún tipo de consenso? Hoy Hernando Guerra habló de hasta 3 corrientes en la Comisión de Constitución para el tema del adelanto de elecciones. ¿Qué está pasando? Pero también habló de posiciones irreconciliables. Claro, ¿no? claro. Entonces, ya yo creo que la situación de la discusión en el Congreso se convierte en una especie de Torre de Babel, en la que todos tienen posiciones, pero nadie se pone de acuerdo. Y yo creo que ya la población no solamente no le cree al Congreso, sino que lo cree incapaz de llegar a una solución adecuada. Ya casi ni lo toman en cuenta, ¿no? Entonces, ya el Congreso, que perdió toda credibilidad y que además tiene toda esta situación en la cual cada vez van saliendo nuevas cosas de lo que sucede en el Congreso, genera ya una sensación de que discutan lo que quieran, pero ya no les creemos. Claro. Y eso, pues, hace que haya pues, un 6% de aprobación para el Congreso. Lo cual no es bueno para la institucionalidad, porque nosotros necesitamos instituciones sólidas y que se vayan fortaleciendo poco a poco. De que podría haber una situación que permita definir las elecciones al 2024, yo creo que sí, pero la, digamos, posibilidad sigue siendo muy baja. Claro, aquí en RPP y en Sin Vueltas hemos conversado con varios congresistas y algunos lo están diciendo de manera bastante directa, Enrique. Queremos quedarnos hasta el 2026. Claro. Acción Popular, por ejemplo, dice el mandato de la ciudadanía es de 5 años, hasta 2026. Ahora, este anteproyecto también, el que ha presentado Hernando Guerra García, tiene varios puntos flojos. Todos los proyectos tienen puntos flojos y todos los proyectos que se han presentado tienen lamentablemente posiciones de grupo o muy personales. No se han hecho buscando consenso, sino más bien buscando protagonismo. Ahí está el problema. Y ese es el problema, efectivamente, que el Congreso lo que hay son 130 voluntades y no hay, las bancadas no tienen capacidad de articulación política. Ni siquiera el gobierno la tiene con el Congreso ni el Congreso con el gobierno. Ya las épocas en las cuales había cabildeos políticos, negociaciones políticas, estoy hablando de buenas negociaciones, ya se ha ido porque no tienen operadores políticos. Lo que hay son, como tú has dicho, por ejemplo, la Acción Popular, posiciones en las cuales todos se ponen de acuerdo, no vamos a votar a favor de la dentro de la elección, no, listo, ya está. Y eso porque les conviene de manera personal, pero de que piensen en qué es lo mejor para el país, te aseguro que ni siquiera pueden sustentar por qué deben quedarse. Como tú dices, no, la Constitución dice que nos quedamos 5 años y nos quedamos 5 años. ¿Pero por qué? Y no lo pueden contestar. Porque simplemente no tienen otro argumento que ese, nada más. Claro, ahora se habla de que si no se llega a los 87 votos, y esto lo sabemos todos, se necesitan 66 para ir a un referéndum. Exactamente, para un referéndum, una consulta popular. Pero esto no sería como echarle más leña al fuego en un país ya. Y alargar más las cosas, porque tendrías que hacer el referéndum y después del referéndum. Y lo otro es que el referéndum lo que va a hacer es polarizar más todavía las posiciones. Eso tendría una solución muy simple, que es la que ha dicho hasta el secretario de Estado de los Estados Unidos, el subsecretario, ¿no es cierto? Lo que ha dicho es, oye, acá simplemente es pónganse de acuerdo, o sea, voluntades de ambas partes, pónganse de acuerdo y convoquen elecciones lo más pronto posible. Y que lo diga Estados Unidos ya es un punto bastante preocupante, por decirlo menos. Porque además, Estados Unidos, a través de la Embajada de Estados Unidos, tuvo una posición de apoyo a Dina Boluarte al comienzo. Desde el comienzo fue una de las primeras embajadas que se pronunció a favor de la sucesión constitucional, que es constitucional de Dina Boluarte. Por supuesto. Hasta ahí todos estamos de acuerdo. Sucesión y que constitucional. Y que ahora el subsecretario de Estado de Estados Unidos tenga una posición que ha ido evolucionando significa ya estoy muy preocupado por la situación en el Perú. Entonces, prefiero que hayan elecciones adelantadas y que sea en paz, poniéndose todos de acuerdo. Esa es la posición. Eso significa que ha evolucionado viendo la situación y de repente viendo el desempeño de Dina Boluarte, ¿no? ¿Y cuál es la situación en este momento de la mandataria Dina Boluarte? Acaban de morir 6 soldados. Es una situación difícil terrible. Porque si tú lees no solamente las columnas de opinión, sino
todas las manifestaciones de la ciudadanía a través de Twitter o a través de Facebook, tú lo que encuentras es que Dina Boluarte y Otárola están en la peor de las situaciones, porque los que están por el lado de la línea dura sienten que Boluarte y Otárola son blandengues, que tienen que tener una posición mucho más dura, que por ejemplo ya debieron haber puesto la ley marcial en el Puno y hubieran mandado a las fuerzas del orden con la capacidad de no solamente disuadir, sino de disparar. El comunicado de Adogen es clarísimo en ese sentido. Pero en el otro lado están los que consideran asesinos y represores a este gobierno. Entonces, los primeros dicen, Dina Boluarte y Otárola tienen que irse porque no son capaces de imponer el orden, y los otros dicen, tienen que irse porque son represores y asesinos. Es el peor de los mundos, porque no es que te apoya la mitad del país, es que ambas partes quieren que te vayas por diferentes razones y que están en extremos opuestos, pero los dos quieren que te vayas porque te consideran blandengue y porque te consideran asesino. Eso no es una situación que genere estabilidad al gobierno. No estamos hablando ya no solo del país, sino de Dina Boluarte. ¿Por qué? Porque lo hablamos en una vez anterior, Dina Boluarte requiere de una base política para poder gobernar. Que no la tiene. Que no la tiene. No tiene base política. Bancada, no tiene partido, no tiene ni siquiera grupo de amigos en el gobierno. Entonces, cuando tienes a un gobernante así, necesita algún tipo de apoyo, algún tipo de base política que le dé cierto sustento. ¿Y tiene apoyo en el Congreso? Que lo defiende en el Congreso. Yo no creo que tenga apoyo en el Congreso, porque estoy seguro que en el momento en que haya que votar algo que esté relacionado con los fallecimientos, con las muertes, o como que, estoy seguro que los congresistas van a quitar cuerpo y le van a tirar la responsabilidad. Pero además, Jorge, tienes un gobierno contradictorio. Mira, el gobierno ha dicho que detrás de estas protestas está Sendero, está Movadef, y o sea, eso no podemos negar que hay brotes que están aprovechando del descontento popular. Esa es la captura de la camarada Cusi. Así es, o sea, mejor dicho, hay grupos que están queriendo aprovechar y soliviantar. Pero cuando le preguntan a la presidenta si le va a quitar la licencia al FENATE, ¿qué dice la presidenta? Dice, no hay razones para quitársela. ¿Cómo? Pero el FENATE no es un brazo de Movadef. Entonces, si acuso al FENATE y después digo, no le puedo quitar. Digo que le doy el respaldo a la Fuerza Armada y a la policía y que vamos a poner orden. Pero después voy a la Fiscalía, en el caso de Otárola, y digo, por si acaso yo no veo los planes operativos, ¿ah? Yo no soy el que ordena si disparan, no disparan. Yo solamente doy la decisión política. O sea, le estoy quitando respaldo a la Fuerza Armada. Entonces, es curioso, pero tienes una posición de acusar al Movadef y al FENATE, pero después dices, no le puedo quitar la licencia. Tienes que apoyas a la Fuerza Armada, pero después dices, no, por si acaso yo no soy el que da la orden de disparar. Entonces, ¿respaldas o no respaldas a la Fuerza Armada? ¿Acusas o no acusas al FENATE? O sea, ¿cuál es la posición del gobierno? Y eso es lo que no se entiende, es muy complicado realmente. Hablemos de un tema que también ha causado mucha polémica, ¿no? Todos queremos saber qué sucedió y han pasado 3 meses exactamente hoy, 7 de marzo, ese 7 de diciembre, cuando un nervioso expresidente, Pedro Castillo, se dirige al país, anuncia golpe de Estado, que va a tomar las instituciones. Se ha mostrado un video, se ve muy cerca a Betsy Chávez. ¿Cuál puede ser su responsabilidad, la de ella y también la de Aníbal Torres? Era muy difícil creer que Pedro Castillo había hecho esto drogado, maniatado, obligado, con sus hijas secuestradas, como mucha gente dijo. Era muy difícil. También es claro que él lo hizo de su propia voluntad, porque él en el video dice que digan que es un mensaje a la nación. O sea, él tenía claro lo que estaba haciendo. Así es. Y tenía claro el impacto que quería generar. Porque si no hubiera dicho que digan que es un mensaje a la nación, eso significa digan que el presidente se está pronunciando y que quiero que todo el país me escuche. Exacto. Entonces, él sabía, era consciente del impacto que tenía que generar. Esto además le quita toda posibilidad de defensa, ¿no es cierto?, entre los que decían que esto había sido provocado por un golpe, etc. Yo ya he leído manifestaciones en las redes sociales de gente que defendía la posición y que ahora dice, bueno, Pedro Castillo nos llevó a esto, que responda quién ahora le dio la idea de todo esto.
Y lo que sí queda claro es la responsabilidad de Betsy Chávez. O sea, si antes ella la negaba, ya no la puede negar. Claro. Su voz, su imagen. En las imágenes se ve cuando impide entrar a uno de los ministros, por ejemplo, ¿no? No solamente Claro. eso, ella se ve como ella es la que lleva al camarógrafo y a la reportera Sí, claro. del canal del Estado. Como tú dices, ella impide quien entre, también le dice al de seguridad que pasen los otros. Ella es la intermediaria entre Pedro Castillo y la gente de televisión, porque es la que le dice, ya, ¿qué esperan? Ya, oye, más atenta, ¿no? Ya, que corten, que... Entonces, la responsabilidad de ella ya es más que evidente, o sea, hay prueba clara. Lo que no queda claro todavía es quién hizo el discurso, ¿no es cierto? ¿Quién inspiró el discurso? Y si fue Pedro Castillo el que le dijo a quien lo haya hecho, quiero hacer esto, o si fueron otras personas, solamente quedan dos en la sospecha, que le Porque dijeron... el resto se lavó las manos, Enrique. Bueno, pero todos se han lavado las manos. Ahí. Unos se han Claro. lavado las manos y otros, digamos que se ha corroborado su versión, ¿no es cierto? De que, por ejemplo, hay una parte donde dicen que al ministro Salas no hay que dejarlo entrar. Lo dice Betsy Chávez. Así es, ¿no es cierto? Entonces, sí, él lo dijo desde el comienzo y él fue el primero en renunciar. Digamos que eso a él no lo exime de todo lo anterior, es decir, de haber defendido posiciones complicadas. Podría pasar piola. Pero digamos. digamos que se le puede creer que no sabía, pero en los otros Muy bien. casos no. Entonces, aquí lo que hay que saber es, ¿Pedro Castillo le pidió a Betsy Chávez o a Aníbal Torres que le hicieran el discurso o ellos lo convencieron de que había que hacer eso? Eso es lo único que falta determinar, ¿no? Muy bien, Enrique, muchísimas gracias. A ti las gracias. Gracias, Enrique. Enrique Castillo, periodista, analista político, contestando nuestras preguntas sin vueltas aquí en RPP Televisión. Volvemos.